2 de Corintios capítulo 1, versículos, vamos a leer una lectura algo larga, del 1 al 11, para hacer una bonita introducción. Segunda epístola a los Corintios, segunda epístola a los Corintios, del 1 al 11. Cuando lo tengan me regala un fuerte amén. Dice la Biblia: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pero fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librara de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedirte que el Espíritu Santo ponga las palabras adecuadas en mi boca. Pido, Dios, por el hermano, por el amigo, por la persona, por aquellos que están conectados a través del internet, para que puedan ser fortalecidos por tu bendita palabra, y que sea el Espíritu quien nos guíe en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, hoy arrancamos nuestro estudio bíblico en la segunda epístola a los Corintios. Para entrar un poquito en materia, recuérdese que esta iglesia de Corinto fue fundada por Pablo. Cuando Pablo en su primer viaje permaneció ahí, ¿cuántos permaneció? A ver si se acuerdan, hermanos. 18 meses, donde él empezó con la iglesia y empezó a fomentar la fe y la convicción en Cristo Jesús. Recuerde que Pablo estuvo 18 meses ahí, o año y medio, en Corinto, cuando se arrancó la primera iglesia. Luego Pablo sigue adelante, quedan unos encargados ahí, y cuando Pablo está en Éfeso, que escribe la primera carta a los Corintios, él le llevan ciertas cartas con ciertas preguntas, donde hay problemas en esa ciudad. Esa ciudad de Corinto les explicábamos los cultos anteriores, cuando estábamos en el estudio de 1 Corintios, que es una ciudad muy, pero muy llena de riqueza. Pues es un puerto, tiene 2 puertos principales, por ahí pasa mucha mercadería. También es una ciudad, y lo mencionaba, bastante dañada moralmente hablando. Es una ciudad muy perdida, donde hay templos a Afrodita y un templo de 1000 prostitutas, ¿verdad?, que llamadas sacerdotisas, donde se practicaba supuestamente para adorar a estos dioses. Afrodita, que es la diosa de la fecundidad, tenían relaciones sexuales. Entonces todo eso en los atrios del templo. Era una ciudad bastante cosmopolita también, por ser un puerto. Había gente, habían judíos, habían griegos, habían romanos, había de muchas ciudades. Entonces era una ciudad donde pues la iglesia fue creciendo. Sin embargo, esta ciudad tenía, la iglesia como tal, tenía gente judía, con una cultura, ¿verdad?, propiamente judía. Otros tenían griegos, ¿verdad?, y otros romanos. Aquí estaba ya el cruce de los imperios. El griego venía de salida y el romano estaba en su auge. Era una gente, era un imperio greco-romano, había combinación, ¿verdad? Corinto pertenecía a Grecia, pero estaba gobernada también por romanos. Así que
Pablo va a volver a escribir. Se cree que no solo fueron 2 cartas, se cree que ya Pablo había enviado otra que no la hace mención allá en Corinto en la primera epístola, pero no se halló. Entonces se supone que no fueron 2 cartas sino 3. Sin embargo, la que la Biblia registra son 2. Ahora, este relato de Pablo va a venir a dar cierto consuelo a este pueblo, va a venir a fortalecer la fe de estos pueblos, porque Pablo va a relatar un poquito bastante de lo que él vivió o de lo que él estaba viviendo. Esto fue escrito desde Macedonia, ya no estaba Pablo en Efesio. Él estaba en Efesio y escribió primera de Corintios. La segunda la escribió desde Macedonia. Pero ¿por qué se dice que la escribió de Macedonia? Bueno, si usted se va conmigo a Hechos, libro de los Hechos, ahí no pierda la cita y vamos a ir al libro de los Hechos. Recuerde, ahorita estamos haciendo una pequeña introducción antes de ir exegetando cada versículo. Hechos capítulo 19, versículo 23 y el 24. Le voy a dar tiempo que lo busque. Es importante que usted pueda tomar sus anotaciones. Es un estudio bíblico. Hechos 19, 23. ¿Lo tiene? Dice: hubo por aquellos tiempos un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecitos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza. ¿Qué sucedía, hermano? Pablo llegó ahí en Éfeso y él predicaba el evangelio, pero había un templo ahí en Éfeso dedicado a Diana. Usted se ha visto que en los templos tradicionales a las afueras hay gente vendiendo imágenes, ¿verdad? Escapularios, cruces, depende de la virgen o el patrono, así ponen. Entonces eso se vuelve un negocio, pues, ¿verdad? Algo religioso. Entonces sucedió que ahí en Éfeso, como Pablo empezó a predicar de no seguir a estos dioses, el negocio les estaba yendo mal. Muchos se habían convertido. Acuérdense que en Éfeso hay iglesia, ¿sí o no? Hay iglesia. Entonces Pablo, mucha de esa gente desistió de seguir yendo a estos templos, y entonces la venta le había bajado. Claro, cuando usted se ve afectado su negocio, usted se pone así como grifo, pues, ¿me entiende? Entonces, estos vieron que Pablo, las enseñanzas de Pablo estaban haciendo que su negocio decayera. A ellos no les importaba si es que dejaban de adorar a Diana. No, a ellos les importaba esto. Mire lo que dice aquí en el versículo 25, a los cuales dice: reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. O sea, ellos estaban preocupados porque ya no podían ganar plata, porque Pablo les predicaba la verdad y no había que hacer imagen de Jesús, no había nada que promoviera lo que estos hombres hacían. Entonces sucedió que en Éfeso a Pablo lo quisieron matar. La turba se levantó en contra de él y hubo una cantidad de alboroto que Pablo los mismos hermanos tuvieron que hacer que Pablo se fuera de esa ciudad. Salió de Éfeso y pasó a Macedonia. Ahora, estando en Macedonia, les escribe la segunda epístola. Por eso tenemos que aclarar que primera epístola de los Corintios fue escrita desde Éfeso. Pero por este alboroto que hubo ahí, por esa situación, porque estos artesanos, ¿verdad? Como dice aquí la Biblia, gente literalmente querían linchar a Pablo. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo ganancia. Si usted lee ahí mismo el libro de Hechos en capítulo 20, 21, dice de la siguiente manera: después dice que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, ¿qué dice la Biblia? Se despidió y salió para ir a Macedonia. Entonces ahora, por eso afirmamos que la segunda epístola de los Corintios fue escrita ¿desde dónde? Macedonia. Ya ve que aprendimos algo desde Macedonia. El que escribe es Pablo y le escribe a la misma iglesia de Corinto, pero de 2 diferentes localidades. La primera le escribe desde Éfeso y por el pleito, el problema que hubo, Pablo tuvo que salir.
los mismos apóstoles, los demás gente que estaba ahí, servidores y todo, le dijeron, tienes que irte. Pablo decidió irse a Macedonia. Ahora, no quiero irme de este texto bíblico sin explicarle algo. En Hechos 19:23, búsquelo por favor. Lo leímos, lo acabamos de leer, pero se me quedó un detallito. Dice aquí, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de ¿qué? Del camino. ¿Cómo está la palabra camino escrita ahí? Con una C. Recuerde que los cristianos, se les llamó cristianos por primera vez, ¿en qué? En Antioquía. Aquí no les llamaban cristianos todavía. Les decían esos, los que son el camino o del camino. Camino le llamaban todo aquel que seguían a Cristo. No le llamaban cristianos todavía. Allá en Antioquía, cuando se reunieron por un año, dice, se les llamó por primera vez cristianos. Entonces, en esto que la iglesia estaba naciente, todavía no se les llamaba cristianos, no se les denominaba cristianos, se les denominaba, es que estos son del camino, es decir, los que siguen. Y mire que la Biblia no se equivoca en nada. Juan 14:6, ¿qué dice, hermanos? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces se da cuenta que hay un sentir de por qué el camino, Jesús es el camino, amén. Entonces, esa palabra camino, es interesante entender que así le llamaban a los cristianos. Entonces dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Es decir, acerca de la enseñanza que daban en estos grupos a los cuales le llamaban, estos son del camino. No le llamaban cristianos. Ojo, eso se lo dejo ahí como un extra, creo que ya lo había explicado en otra vez, pero es importante repetirlo. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, se cree que Pablo escribió este epístola, este macedonio, ya se lo expliqué, ¿verdad? En uno de sus viajes misioneros, ya que por el alboroto que se generó en Efesio, él tuvo que salir de ahí. Luego, probablemente se escribió en el año 55 al 57, antes o después de Cristo. Después de Cristo, ¿sí? Después de Cristo. Después de Cristo, 55 a 57 años. Por ahí está fechado. ¿Por qué no se da una fecha exacta, hermano? ¿Por qué no se dice en el año 56 o 55? Hay una aproximación. O sea, si usted ve la historia como tal, usted sí puede decir una fecha exacta. Por ejemplo, ¿cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? 1900, por ahí. Pero eso usted va y lo busca en internet y ahí le aparece la fecha exacta y todo eso, porque ya hay registros. Pero en ese entonces no hay un registro, como decirle que ahí diga, pues en el año 55, Pablo no lo dice, yo Pablo en el año 55 después de Cristo. Es más, en ese entonces todavía no se utilizaba el después de Cristo, eso fue posterior. Normalmente se llevaban los tiempos de acuerdo al emperador que estuviera, así se llevaban los tiempos. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, podemos ver, ya le expliqué un poquito de Corinto, hoy vámonos ya a la palabra. Dice en el versículo 1:1, Pablo. ¿De quién es esta carta? ¿Quién la escribe? ¿Por qué lo decimos? Porque aquí lo dice, ¿sí o no? No podemos objetar, pues. Ahí dice Pablo. Esta carta la escribió Pablo. Aquí dice Pablo y Timoteo, apóstol de Jesucristo. Ojo, por la voluntad de Dios. Me voy a detener un poquito ahí. Pablo normalmente esta es su carta de presentación, porque algunos falsos maestros tenían cierta incomodidad con Pablo, porque acuérdese que Pablo por un tiempo fue perseguidor acérrimo de la iglesia, ¿sí se recuerda? Pablo fue mandado por los sacerdotes para que él fuese y atacara a aquellos que y andaban predicando de Cristo, aquellos que confesaban a Jesús, aquellos que eran el camino en ese entonces. Allá en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en camino a Damasco, es tumbado, ¿verdad? No dice de qué, se supone que de un caballo, y queda ciego, ¿sí? Dios se le revela y lo llama a ser un apóstol. ¿Para qué? Hacia los gentiles, no hacia su pueblo. De hecho, Pablo, su propio pueblo, le tenía cierto temor, costó un poco que a él lo aceptaran, porque claro, él los andaba matando y después se convierte. Ahora, Pablo dice claramente, ¿y por qué usa el título apóstol de Jesucristo? Pablo está diciendo,
a mí quien me manda. Apóstol significa enviado, hermanos, ¿sí? Enviado. Pablo dice, yo fui enviado por Jesucristo, nadie más. Y ahí una de sus epístolas dice, yo soy el último, como el abortivo, el último de los apóstoles. Mire qué más dice, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Ojo, uno es lo que Dios permita que uno sea. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces tengamos cuidado en estos tiempos con el apostolitis que nos ha agarrado, ¿verdad? El apóstol, el profeta, aún de pastor. Hoy usted ve cualquier persona y cualquier persona dice ser pastor. Ahora, usted puede decir lo que quiera, el respaldo viene de Dios. Y ahí cualquiera puede decir que es apóstol, que es profeta, cualquiera puede decir que tiene el don de la sanidad, siempre y cuando Dios se lo dé y se lo respalde, amén. Pablo dice, ¿y por qué Pablo empieza así? Porque en Corinto había un grupo de falsos maestros que no le querían dar autoridad a Pablo, que miraban de menos a Pablo. Decían, si este no anduvo con Jesús, si este no estuvo, no es apóstol. Entonces muchos de los falsos maestros y apóstoles lo hacían por conveniencia propia. Y de alguna manera les incomodaba a Pablo, porque Pablo tenía un celo por predicar el evangelio, incluso contra su propia vida. Ahora, sigamos leyendo. Y el hermano Timoteo, ¿quién era Timoteo, hermanos? Creo que un día de eso estuvimos predicando de él en el capítulo, el domingo en la tarde creo que hablamos. ¿Quién era Timoteo? ¿Quién era? No, el lunes predicamos, por cierto, eso. ¿Quién era Timoteo? ¿Quién era su abuelita? ¿Y la mamá? ¿Quién era el papá? Un griego. ¿Ah? No lo menciona, un griego dice ahí. ¿Se acuerda que vimos eso? Timoteo era alguien que desde muy pequeño, un pastor, desde muy pequeño fue instruido en la palabra de Dios por su abuelita y por su mamá. Entonces, Timoteo, de hecho, yo creo que mencioné en la palabra, no sé si lo tengo aquí, el culto de lunes, porque aquí llevo, déjeme ver, Pablo lo tenía como su, déjeme ver, domingo, lunes, no lo tengo en lo tengo en otra agenda, su alter ego, así, ¿verdad, licenciado? Como Pablo lo consideraba su otro yo, es decir, alguien que casi que tiene mis mismas condiciones, mis mismos deseos por seguir a Cristo. Entonces, dice Timoteo, ¿qué más dice? A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda, ojo, Acaya era un sector más grande que Corinto. Eso también nos dicen algunos eruditos de la palabra, que lo que indica que las cartas son abiertas, sí iba para Corinto, pero que también iba para otras iglesias. Y fíjense si no, hermano, 2000 años después que la Biblia se ha compilado, 2000 años después que Jesús vino por su iglesia, que Pablo escribió todo esto a través del Espíritu Santo que lo guió, no es cierto que mucho de esto aplica en nuestras iglesias. Y usted se sorprende, los mismos problemas, las mismas situaciones, 2000 años después. Entonces, vemos cómo estas cartas también van a servir a toda la comunidad. Luego dice, gracia y paz a vosotros. Era un ambiente, ¿cómo era el ambiente ahí? Un greco-romano, ¿sí o no? Habían dos culturas. Entonces la palabra dice gracia y paz. La palabra gracia es charis, es griego. Y la palabra paz, en hebreo, ¿cómo se dice? Usted hasta la canta, Shalom, Shalom, Jerusalén. Shalom es paz. O sea que Pablo, como su auditorio, como la gente, los que iban a recibir esta carta eran griegos y eran romanos, básicamente es un saludo para todos. Dice gracia, es decir, en griego, charis, y paz, shalom, ¿verdad? Entonces era como para que todos entendieran, para que vieran que todos caben en las cosas de Dios. Luego dice, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios, dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, dice, nos consuela en todas nuestras, ¿qué, hermanos? Tribulaciones. Encontré por ahí que tribulaciones viene de una palabra de tribul, que era el tribul. Era un trozo de madera con el cual golpeaban el trigo para separar el grano de lo que lo envuelve.
Entonces, hace reflexión de que el tribul o la tribulación son los golpes, los azotes, todo lo que enfrentamos en la vida, el día a día, la carga, lo que nos preocupa, lo que nos azota, lo que nos ataca. Y dice la Biblia, el cual nos consuela en todos nuestros golpes, baja, buen salvadoreño, todos los que nos cae, con todos los que nos llueve, y no es por la lluvia que está ahorita, ¿verdad? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire, parece trabalengua, pero lo que Pablo directamente está diciendo, lo que nosotros vivimos, todos esos golpes, esos azotes, y si alguien sabía de sufrir por el evangelio, ese era Pablo, hermano. Nosotros a veces en la jerga cristiana, evangélica, o en la jerga, digamos, espiritual, uno dice misioneros. Mire, yo le considero misioneros los que están en Afganistán, hermano. Esos son misioneros. Esos son misioneros. Ahí dice, voy a ir a misionar a Estados Unidos. No, hermano, misionar, allá se va a predicar. Y después de predicar va a comer, ¿verdad? Lo llevan a uno, tampoco uno se enoja, hermano, ¿verdad? Pero misionar es otra cosa, hermano. Pablo sí sabía lo que era misionar. Recuerde que en los tiempos de Pablo habían Uber, hermano. Habían hoteles, ¿no? Pablo tenía que caminar trayectos y llegaba y lo atendían los hermanos dentro de sus posibilidades. Entonces, Pablo dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Todo este trabalenguas, lo que Pablo está diciendo es, todas mis tribulaciones, quien me consuela es Dios. Y cuando yo estoy con esa tribulación y Dios me consuela, usted se consuela de ver que yo creo en un Dios que me saca adelante. Ahora, si usted se va conmigo a 2 Corintios, un poquito más adelante, en el capítulo 11, esto lo vamos a estudiar cuando nos corresponda llegar, pero por lo que Pablo está hablando de que Dios nos consuela. Dios consuela a Pablo y Pablo consuela al pueblo a través de su ejemplo. Mire lo que dice 2 Corintios 11, 24. ¿Qué dice? De los judíos 5 veces he recibido, ¿qué, hermano? O sea que Pablo 5 veces fue golpeado, ¿de quién? Por su mismo pueblo. 39 azotes, hermano. ¿Por 5 cuánto da? 5 por 4, 20. 200 menos 5, 195. ¿Sí? ¿Así es? ¿Sí, verdad? ¿No me equivoqué? Va. Recibió 195 azotes en diferente oportunidad. ¿Usted sabe en qué consistían los azotes? ¿Usted sabe lo que significaba un azote? ¿Será que nosotros aguantaríamos 39 azotes, hermano? Y Pablo lo hizo por amor a Cristo, por amor a esa entrega que Pablo tenía. Dice la Biblia, mire lo que dice, 3 veces he sido azotado. Pues era 3 veces, yo dije 5. 3 veces, no, el 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces, dice, he sido azotado con varas. Una vez apedreado en calidad de tenguereche, ¿verdad? Vea, Pablo sabe lo que es tribulación, hermano. Por eso le digo yo que ahora la gente dice, voy a ir a misionar, ¿verdad? Me voy a ir a Francia a poner una iglesia, me voy a ir a Italia, y no estoy criticando a los que están allá. Pero misionar era sufrir eso, hermano. Sufrir los que andan, por ejemplo, los que están allá en los países árabes. No sé, aquí usted va, hermano, y usted le habla, aquí toda la gente sabe del cristianismo. Pero allá donde no hay nada, tribus que no conocen nada de esto, este hombre sabía lo que era sufrir. Entonces dice, señores, a través de todo lo que yo he sufrido, yo les puedo dar fe que Dios me ha preservado. Entonces, ese sufrimiento de Pablo se convierte en consolación, que aquel que estaba sufriendo, también Dios lo podía preservar. Siga leyendo. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, dice, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, es decir, su misma gente, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos.
en trabajo y en fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Mire, esto es sufrir, hermano. Esto es sufrir. Eso es lo que Pablo, entonces, cuando Pablo está diciendo allá en Corinto, cuando él es la consolación, él habla de que de todo lo que él ha sufrido, Dios lo ha consolado. Entonces, él está diciendo, consuélense ustedes de lo que están sufriendo, porque al final es Dios quien nos ha preservado. Si usted ve toda esta lista, hermano, Pablo le fue difícil, sin embargo, Dios lo consolaba. Regrésese ahí donde estamos, Corintios 1, 2 Corintios 1, 5. Porque de la manera, dice, que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Ojo con esto, hay que saber interpretar las aflicciones de Cristo. No es que Cristo lo aflija, Cristo le ponga una carga, no. Es que se aflige, cuando dice la aflicción de Cristo, por predicar el evangelio, hermano. Por andar predicando el nombre de Cristo, por andar hablando las buenas nuevas, él sufrió todo lo que ya leímos. ¿Qué no sufrió Pablo? ¿Cuántos viajes tuvo Pablo, hermanos? ¿Cuántos viajes fueron de Pablo? Ajá. Entiendo que por la lluvia no escucho lo que está diciendo. Tuvo 3 viajes, sin embargo, se considera un cuarto viaje cuando él se lo llevaron jalado para Roma. No sé si usted se acuerda que a Pablo lo iban a azotar y él dijo, momento, señores, yo soy ciudadano romano y a mí no me pueden golpear ni azotar porque entonces los voy a demandar. Ahora, entonces, ¿por qué lo azotaron? Es que lo azotaron el mismo pueblo, no los romanos. Lo azotaron los mismos hermanos de él, los mismos judíos. Pero un romano tocara a otro romano y Pablo tenía la ciudad. Entonces Pablo apela a César. Entonces, como él tenía ese derecho, acuérdese que la mayoría de leyes nosotros usamos el sistema romano en las leyes. Entonces, Pablo es llevado a Roma. Ese se considera como un cuarto viaje. Aunque realmente fueron 3 viajes misioneros. El cuarto, si bien es cierto, misionó, porque de alguna manera también hizo obra en todo ese trayecto que a él lo llevaron. Ahora, sigamos leyendo. Pero si somos atribulados, dice el 6, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Es decir, Pablo dice, señores, yo sé lo que ustedes están sufriendo como cristianos, porque yo lo he vivido. Yo no sé usted, hermano, a mí me ha pasado más de alguna vez que he tenido que vivir ciertas situaciones en mi vida, y a veces me he preguntado, Señor, ¿por qué? Y luego Dios me ha contestado para que cuando alguien pase lo mismo, tú tengas la certeza de decir, yo ya lo viví y Dios me sacó adelante. Fue la respuesta que nos dio el pastor Galeas el día martes, que vino a predicar el día martes, cuando en la cena platicábamos y él decía, pastor, fue duro para nosotros que nuestra hija de 16 años muriese de cáncer, dijo, ¿verdad? De cáncer. No entendíamos por qué. Y un muchacho que la hija de él en el hospital, en lo que ella podía, iba a evangelizarlos, había un muchacho que andaba en malos pasos, en asociaciones ilícitas. Y dice que ese muchacho, el día que su hija se muere, llegan a retirar el cuerpo de su hija, él venía libre de la enfermedad de cáncer. Imagínense, o sea, ¿qué pasó aquí, verdad? Mi hija cantaba en la iglesia, mi hija era parte de eso y nosotros pastores encargados de una obra, y aquel se recuperó y mi hija no. Entonces él dice, al final entendimos, primero, que lo que Dios manda, Dios es soberano, hermano. Dios es soberano y va a pasar lo que Dios permita que pase. Entonces, muchas veces Pablo dice, Señor, yo he vivido todo esto para que tengan la convicción de decirles a ustedes que lo que están viviendo lo pueden solventar. Por eso dice la Biblia que Él es el Padre de toda consolación. Y este mismo Pablo que escribe aquí, allá en Filipenses 4:11, dice, he aprendido, del 10 al 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea. ¿Y qué sufrió Pablo? De todo. ¿Se da cuenta cómo la misma palabra de Dios nos va llevando para que tengamos esa fortaleza, que lo que estamos viviendo, yo no digo que sea fácil, hermano. Yo sé que aquí hay personas que están viviendo y enfrentando situaciones bien duras y bien difíciles. Sin embargo, no deben de preocuparse más de lo que debamos. Ahora, sigamos leyendo. Dice la Biblia,
Y nuestra esperanza, dice el 7, respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. O sea que también Dios nos consuela, hermano. O sea que también Dios nos consuela en medio de tantos problemas, Él nos va a consolar. Ve el 8. Porque, hermanos, sigue hablando Pablo, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino, ¿a dónde? En Asia. Pero fuimos abrumados sobremanera, dice, más allá de nuestra fuerza. Mire qué bonito lo que Pablo dice. Señores, ustedes saben, y ya lo leímos, hermano, allá en el capítulo 11, sí lo leímos, ¿verdad? Todo lo que Pablo dice, mire, Pablo reconoce algo, dice, pero fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza. Y seamos honestos, hermanos, sí es cierto que a veces ya no tenemos fuerza en nuestros problemas. Sí, Pablo lo dice. Pablo, un apóstol que fue llamado por Dios, me está diciendo, yo ya no puedo. Pero ahí es donde él entiende que cuando él no puede, cuando él es débil, Dios nos hace fuertes. Y eso nos debería de interesar a todos nosotros. Saber que en mi tribulación, aunque, como dice Pablo, ya más allá de nuestra fuerza, ya no hay, hermano. Ya no puedo. No puedo con mi problema económico, no puedo con mi problema de salud, no puedo con mi problema de familia, no puedo con mi matrimonio, no puedo en mi trabajo, no puedo con esto. Sin embargo, Dios es un Dios de consolación. Es el que me consuela, es el que está conmigo apoyándome. Eso es lo que Pablo está diciendo. En medio de todo esto, en medio de todo lo que hemos vivido, Dios nos ha consolado. Así que esta noche yo quiero que usted se pueda meter en su corazón eso. Dios es nuestro Dios de consolación. Amén. De consolación. Ojo, sigamos. Pero tuvimos, dice, en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, Pablo dice, señores, ¿cuántas veces me han querido matar? Pero yo no estoy confiando en lo que yo puedo hacer. Este mismo Pablo dice, ¿y si morimos? Para Cristo. Si vivimos, sea que vivamos, sea que moramos, somos del Señor somos. Sale bien bonito decirlo, ¿sí o no? El problema es vivirlo, hermano. Y Pablo tenía cómo decirlo, hermano. Pablo tenía esa experiencia, lo había vivido, había sido azotado, maltratado, golpeado. Y ahora nos dice en el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y no lo querían apedrear allá en Éfeso, pues. Bueno, de hecho él lo dice, fue apedreado, hermano. Y Pablo tenía un problema, que los suyos, los gentiles, lo llegaron a odiar de tal manera, porque después de ser de los suyos, Dios lo confronta. Y cuando pasa a querer predicarle a los gentiles lo miraban con recelo, porque decían, si este es el que nos andaba matando, si este es el que nos andaba agarrando. Es más, la Biblia relata, y Pablo estaba ahí cuando apedrearon a Esteban, era un joven. Entonces, de alguna manera, Pablo estaba problemas con su propio pueblo y problemas con los gentiles. Sin embargo, Pablo sabe que si Dios está con él, ¿quién contra él? Y algo de eso predicaba mi esposa ahí en Romanos 8:35, 8:28. O sea, y a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Y Pablo lo había entendido. El problema es que a nosotros nos cuesta entenderlo. Y si Dios me ama, ¿por qué tengo que sufrir esto? Y si Dios me ama, ¿por qué? Mire, ¿cuántos aman a Dios? Pero nadie ha pagado lo que Dios hizo por nosotros. Nadie ha pagado un proceso de muerte por Él. Él pagó entregó su vida por nosotros. Ahora, sigamos leyendo. El 10. Bueno, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cuántos saben que Cristo nos va a resucitar? El cual, dice, nos libró y nos libra. Es decir, pasado, presente. Y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. O sea que aquí está hablando, mi hermano, de la protección de Dios. Pasado, presente y futuro. Mire qué bonito como Pablo nos enseña esta noche. Dice la Biblia, el cual nos libró. Hermano, si estamos aquí es por misericordia. ¿Cuánta gente ha fallecido? ¿Cuánta gente? Mire, ahora no solo es lo del COVID. Yo no sé si usted ha visto las noticias. Ha habido una cantidad enorme de accidentes. Horrible, hermano. ¿Cuánta gente ha muerto? Por imprudencia, por lo que sea. Pero Dios nos ha librado, hermano. Dios nos ha guardado. Mire, y seamos honestos, hermano. Dígame, esta enfermedad del COVID no ha bajado. Estaba leyendo allá que están esperando en Estados Unidos una segunda ola por las clases. Como en Estados Unidos acaban de iniciar clases.
Se va a volver. Y mire que aquí estamos, hermano. Y no me va a dejar mentir que muchos de nosotros ya le bajamos la guardia, hermano. O ya antes usted se bañaba 2 veces, llegaba, se quitaba la ropa, se bañaba en alcohol, hasta se echaba su trago por cualquier cosa, ¿verdad? Hoy solo se quedó con el trago y ya no se echa nada, ¿verdad? Mal acostumbrados quedamos al alcohol. No, cuando yo vengo le hago aquí, mi hermano. Bien rico huele. Pero bueno, mal acostumbrados quedamos al alcohol, hermano. Y no me va a decir que no, hemos descuidado. No, los ojos, las manos. Antes uno, ya de un solo de la mano la abrazan a uno. Ya, hasta he visto gente besarse hasta con las mascarillas. Te paso el COVID, dámelo pues, te lo mando yo, vea. ¿Ah? Mire si Dios no nos ha guardado, hermano. Dinero, hermano. El dinero, ¿qué más sucio que el dinero? Usted no sabe. Es más, usted el dinero lo debería de aborrecer, tráigalo. ¿Cuánto usan alcohol cuando cuentan el dinero? Pero no todos. Algunos de ustedes, por lo general las señoras, andan alcohol, ¿sí o no? Por lo general. No lo usan, pero lo andan. Sí pero mire, Dios ha cuidado de nosotros, ¿o no? Antes usted llegaba del súper, hoy nada, hermano. O sea, nos ha ido, y mire, esto se llama el cuidado de Dios, que estamos siendo descuidados. No digo, no lo celebro, deberíamos de mantenernos, ¿sí o no? Sin embargo, Dios nos ha cuidado, hermano. Entonces Pablo dice, el cual nos libró, dice, vea esto, y nos libra. ¿Y qué más? Y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Si es que lo que el mundo, mire, nosotros los cristianos no nos deberíamos de sorprender tanto por los problemas que se están dando. Esto ya está escrito. Más bien deberíamos de preocuparnos por estar en paz con Dios, porque el mundo no va a mejorar. Esto va a empeorar. Son los últimos tiempos, son los posteros tiempos. Ahora, ¿qué necesito yo? Tener la convicción y la fe para saber que Él me va a librar. Ahora, sigamos leyendo. Cooperando, dice el 11, también vosotros a favor nuestro con la oración. Mire, hermano, y esto es muy interesante. Dice Pablo, ustedes han cooperado con nosotros. Y cualquiera puede pensar que cooperar es económicamente. Claro, es una manera de cooperar. Sin embargo, Pablo no está hablando de dinero. Porque a través de la oración y de la fe, Dios hará y Dios proveerá a usted y a mí. Miren, Pablo dice, les agradezco sus oraciones, han cooperado. Cuán importante es orar, hermano, ¿o no? Por eso cuando yo le digo, hermano, tenemos un proyecto de tal cosa, ore para que salga bien. Ore para que Dios provea. No le digo, hermano, usted tiene que dar. No. Si no tiene, ¿cómo va a dar, hermano? ¿O no? Sí, no tiene, no. ¿Y cómo le digo, hermano? Aunque se quede sin comer, mentira. Mentira, no funciona Dios así. Usted da porque Dios le da sobreabundancia. O le da lo necesario y usted en agradecimiento, porque la Biblia dice que de lo que Dios nos da, nosotros le devolvemos. O sea, no es tal que nosotros le estamos dando, le estamos devolviendo en agradecimiento. Pero ¿a qué voy? Que la oración es más importante que cualquier otra cosa. Mire lo que dice Pablo. Cooperando, dice, también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. Ojo. Mire qué logra Pablo, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es decir, que cuando usted y yo estamos orando por alguien, estamos permitiendo que Dios toque corazones de otros para ser bendecido. Pablo eso es lo que está dando a entender. Ustedes oran por mí, están orando por nosotros y hacen que otra gente nos bendiga. Eso es lo que está hablando Pablo. Siga leyendo. Pablo dice en el 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo no está diciendo que él toma una gloria para él. Él dice, mi orgullo, pero no un orgullo de soberbia, de decir, lo que a mí me respalda es que yo, miren lo que dice aquí, el testimonio de nuestra conciencia, es que yo estoy tranquilo, dice Pablo. Ojo, en salvadoreño, el que nada debe, nada teme. Eso está diciendo Pablo. Yo soy limpio, a pesar de mis... ¿Y sabe por qué Pablo dice eso? Porque los maestros
que estaban y los que iban a predicar decían que a Pablo le iba mal porque algo malo había hecho. ¿Dónde vemos esa misma acción en la Biblia? Es un libro bien conocido, el libro de Job. Allá estaba Job, feliz, contento. Don Diablo se enojó. Se fue a hablar con el Señor. Dios le dijo, está bien, pero no le toques la vida. Job tuvo problemas y todo. Y llegaron 3 amigos o 4. Elifaz, 3, ¿verdad? 3. Y le llegaron a decir, mira, Job, vos algo escondido tenés. Vos tenés una tu dama por ahí. Perdón la palabra, pero así es. O sea, dama de corte. No es que sea una, es porque vos tenés algo escondido. Vos estás sacando dinero del trabajo. Le llegaron a decir a Job que era algo escondidito y lo escondía tan bien que él se miraba bien, pero que ante Dios no lo podía esconder. Entonces, a Pablo muchos decían que le iba mal, ¿por qué? Porque algo tenía Pablo escondido, porque algo malo hacía Pablo. Y eso no crea, hermano, eso hasta uno lo piensa. Hermano, por algo, no va a ser tan buena pieza, ¿O solo yo soy el mal pensado? Va a caer un rayo que está lloviendo, ¿ya? No lo yo, hermano. Entonces, Pablo ataca ese punto. Y mire lo que dice aquí. Porque nuestra gloria es esta, dice. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, es decir, yo no estoy mintiendo, Dios sabe, hermano. Es que mire, hermano, no hay nada peor que tenerle miedo a las personas que a Dios. Ay, que no se dé cuenta la gente lo malo que estoy haciendo, que no se dé cuenta la gente lo que soy, pero Dios ya se dio cuenta. Si al final la gente, Dios ya se dio cuenta. Entonces Pablo dice, señores, mire, yo estoy tan tranquilo, tan seguro que no hago nada malo, a pesar de todas las tribulaciones que ha tenido, pero era más bien para consolación y para que el pueblo viera que a pesar de todos los problemas que él tenía, Dios siempre lo respaldaba a Pablo. Ahora, sigamos avanzando. Mire qué dice. ¿En cuál estamos? 13. Dice, porque no os escribimos, dice, otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor. Pablo dice, señores, esas son las coronas que Dios me va a dar, las almas que hemos ganado. ¿Ya se preguntó usted cuántas personas han llegado a los pies de Cristo a través suya? Se la va a poner un poquito más difícil. ¿A cuántos habremos corrido por nuestra actitud? Porque así como podemos hacer que la gente llegue a los pies de Cristo por nuestro testimonio, así podemos hacer que la gente se corra por el nuestro. Preguntémonos, ¿será que el día que tengamos que enfrentar en el tribunal de Cristo, en el Bimá, tendremos la cara de decir, no, yo trabajé por las almas? Y ojo, no se confunda, las almas no solo es ir y entregar un tratadito. Y yo fui a ganar 40, me gané para Cristo. Que reparpeles de ahí anda, usted paga a un repartidor, ahí le andan dando para de la pizza, de cualquier. No. Evangelizar es hablar de Cristo y muchas veces sin hablar, sino más bien con el testimonio. Mire lo que dice aquí. Qué callados los oigo. Porque no escribimos otras cosas, bueno, como también en parte, dice el 14, habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor. Es decir, la gloria no es ante el humano. Mira, ese es un gran hombre de Dios. No, hombre, si ese respira santidad. Amén. Si así fuera, gloria a Dios por eso, si así fuera. Pero al final eso no es es para con Dios. Mira, esa hermanita no falta culto. Ese hermanito no falta culto. Sí, pero le pega a su mujer. O la mujer le pega, porque hoy ya no se sabe, ¿verdad? Pero un gran mal hablado, un gran lépero. Pero fuma, pero bebe, pero pelea con el vecino, se increpa con el vecino, con la vecina. Ay, yo me la voy a poner y si no, yo me la receto como que es doctor, ¿ve? O sea, ese no es la gloria, ¿ve? Ante Dios todos estamos desnudos. Ahora, siga leyendo. Dice la Biblia, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, dice Pablo.
o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Pablo dice, Señor, estoy sopesando y pidiéndole a Dios. Usted sabe que hay cosas que hacemos en la carne, ¿sí o no? Deberíamos de evaluar si lo que hacemos lo hacemos en la carne o lo estamos haciendo en el Espíritu. ¿Cómo sé yo que lo que hago lo hago en la carne? Si es para gloriarme, si es para sentirme bien yo. Pero si lo hago para el Señor, usted tendrá una paz y una tranquilidad que solo viene del Señor. Amén. Por cuestión de tiempo, quiero leer el último texto. Dice el 18. Mas como Dios es fiel, ¿quién es fiel, hermano? Maldito el hombre que confía, solo confía en Dios. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, dice Pablo, por mí, por Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en él. Es decir, todo lo que hemos predicado es para hablar y decir que a través de Jesús sí hay salvación. Amén. Debemos de tener claro, hermano, la iglesia debe de fundamentar su fe, su convicción en aquel que por usted y mí entregó su vida en la cruz, ¿sí o no? No hay más. Ahora, ¿qué terminamos? Y con esto quiero cerrar. Dice el versículo 3. Bendito sea el Dios, amén, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué, hermanos? De misericordia y Dios de toda. Esta noche quiero dejarle en su corazón, hermano, que al Dios que usted y yo venimos a buscar es un Dios de toda consolación. Que no importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté pasando, Dios consuela, porque en el nombre de Jesús saldremos adelante. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.